soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy os vengo a traer 8 libros súper adictivos, que son los de los últimos años. Vídeos de este tipo de libros así como trepidantes, hay varios, os los dejaré en la i, por si os interesa más sobre el tema, pero estos son los más recientes, entonces como que no están recopilados en ningún vídeo y creo que es una buena idea. El primero de ellos, que no es uno, sino son dos, son Irene y Alex de Pierre Lemaitre. Vamos a ver, Pierre Lemaitre tiene muchos libros que son todos buenísimos, la verdad, o sea, ya sabéis que adoro a este señor, pero los que tiene de thriller son increíblemente buenos y además tienen ese punto de lectura adictiva. Tanto en el caso de Irene como en el de Alex, que pertenecen ambos a la saga del detective Verboten, Camille Verboten. Creo que no se dice Verboten, pero bueno, eso es lo de menos. El caso, los 4 son buenos, pero los 2 primeros son mejores, bastante mejores que los 2 últimos. ¿Por qué? Pues porque los malos, los que hacen que la trama se ponga en movimiento, son recontramalos, son como perversos, malignos, no te los ves venir. El primero en concreto, la trama está aún encima relacionada con el mundo de la literatura, del thriller precisamente, y eso lo hace súper intrigante y maravilloso. Y en el segundo caso, el personaje que es malo, tienes un narrador poco confiable, después el que tú te creías que es el malo no era tan malo, después cambias y encuentras un malo nuevo y luego te vuelve a cambiar la opinión. Quiero decir, es un libro como en el que vas dando muchos saltos y se hace súper trepidante la lectura. Insisto, Irene y Alex, ambos maravillosos, de Pierre Lemaitre. Después, en segundo lugar, he puesto Un hambre insaciable de Chelsea Summers, que es un libro del que os he hablado ya varias veces. Lo leí en diciembre y no he podido dejar de hablar de él porque es un libro impresionante. A nivel, lo que cuenta, cómo lo cuenta. Tenemos una protagonista que es una psicópata, lo ves en la primera línea de la primera página, que está en la cárcel, y entonces el libro va de por qué está en la cárcel. Y entonces, claro, pues está en la cárcel porque trigo limpio no es, y te va contando todo lo que ha hecho, y no es tan igual thriller del tipo persecución, porque ella realmente te está contando blanco y en botella desde el minuto 1 lo que hay, pero sí que se hace muy adictivo porque quieres saber cómo llegó a caer, cómo lo hizo tan mal que al final la pesca. Después, en tercer lugar, he puesto Shanghái Inmortal, que se sale un poco de lo anterior, ¿no? Lo anterior está más enfocado hacia el asesinato y el thriller y tal, y esto es fantasía juvenil. Y o sea, me quedé leyendo este libro hasta las 2 de la mañana porque quería acabarlo, porque estaba enganchadísima, pero enganchadísima nivel Dios, porque que no es literatura esta que digas tú, te ha cambiado la vida, ni muchísimo menos. Pero es tan entretenido, tan trepidante, tan bien contado. Además tenemos una protagonista tan peculiar que al principio te cae hasta mal, o sea, porque es como un poco... No sé, no es el tipo de protagonista perfecta. Y luego vas viendo todo lo que le pasa en este mundo fantasioso que se traslada al mundo real y lo que sucede allí. Está muy genial y es adictivo, pero... Insisto, hacía mucho tiempo que yo no me quedaba trasnochando por culpa del enganche que tenía en un libro, y con este libro sucedió. Después, en cuarto lugar, he puesto Lo que nos queda del mundo, que es un libro que debe tener sus 400, 500 páginas. Bueno, igual estoy exagerando. Bueno, es un libro bastante largo, que me duró un par de días, porque es realmente adictivo. Es distopía, fin del mundo... Tenemos un protagonista que está en una cabaña del bosque y de repente viene gente a atacarle y resulta que uno de los que parece que vienen a atacarle es otro crío como él, que está solo en el mundo, y entonces emprenden como la aventura. Y en esa aventura hay amor, hay romance y es todo muy bonito. Muy bonito y muy de enganche. Después, en quinto lugar, he puesto El adversario de Manuel Carrer, que, vamos a ver, este es novela, ensayo, es thriller, no lo es, porque parece como un libro de confesiones. Es un libro muy peculiar, yo no había leído a este autor y repetiré con él porque la verdad es que me sorprendió mucho. Nos hablan de un tipo y de un asesinato que sucede y está basado en hechos reales, y de la implicación del escritor en esta historia y de cómo conoce al asesino, cómo lo entrevista un poco... como lo encandila de alguna manera. Bueno, cualquier realidad supera la ficción, este libro sería algo así, ¿no? Realmente es impresionante lo mala que puede llegar a ser la gente, o la gente
bajo presión, determinada gente bajo presión lo que puede llegar a hacer, ¿no? Es un poco esa la trama. Es un libro minúsculo, además, se lee en un momento, y me dejó bastante impactada. No sé si era porque no me lo esperaba en absoluto, pero muy, muy recomendable. Después, en sexto lugar, he puesto Desconexión de Neal Shusterman, que hace un montón de tiempo que no hablo de Neal Shusterman, con lo que me gusta a mí este hombre. Este hombre escribe juvenil, escribe normalmente distopía, y es original. Y siempre toca puntos como morales, ¿no? Dudas éticas, pone siempre el foco tanto en esta saga, la de Desconexión, como en la de La Ciega. Bueno, yo todos los libros que he leído suyos, pese a la parte juvenil y amorosa y lo típico, ¿no? Un poco que te esperas de un libro de distopía juvenil, siempre hay un plus que lo hace mejor que el resto de juvenil en este sentido que yo he leído. En el caso de Desconexión, nos plantean un mundo en el que tú tienes un hijo, el aborto no está permitido, está prohibido absolutamente, pero entre los 16 y los 18 años el Estado te da la oportunidad de desconectarlos. O sea, si tu hijo no es buena gente, o si tu hijo se porta mal, entonces tú puedes desconectarlo y entonces los llevan a unos centros y en esos centros, porque la tecnología ha avanzado muchísimo, los despiezan de alguna manera y esas piezas se las ponen a otras personas. Pues alguien que ha perdido un brazo, pues cogen un brazo de un desconectado y se lo ponen. Y así, de ahí al infinito. Los ojos, o sea, el cerebro, incluso cualquier cosa te la pueden sustituir por una parte de un chavalito desconectado. Y bueno, es tremendo, está muy bien, son 4 libros, se pueden leer, el primero se puede leer sin haber leído el resto. O sea, y luego no leer el resto, pero yo sinceramente los recomiendo porque es una saga trepidante, trepidante, trepidante. Después, en séptimo lugar, he puesto uno de Stephen King, que se llama La caja de botones de Wendy, que es un libro bastante escalofriante, pero que es un libro que engancha muchísimo porque nos plantean a una niña, a una adolescente, y los peligros de que se cumplan todos sus deseos, ¿no? Básicamente esa es la trama. Pero claro, lo que engancha sobre todo es lo que va sucediendo por culpa de lo que ella va deseando. Entonces siempre quieres ir un pasito más allá, a ver qué botón va a presionar, a ver qué cataclismo se va a producir. Entonces al final te engancha muchísimo y te lo lees. Además es un libro bastante corto también, te lo lees del tirón si me descuido. Y en último lugar he puesto un libro de Manel Loureiro que en su día estuvo entre los favoritos y me lo criticaron mucho, se titula 20 el libro, porque no es un libro de favoritos, quiero decir. No es un libro que digamos que esté súper bien escrito, no, pero es un libro de enganche, tiene tanto de enganche. A mí me resultó muy, muy disfrutable y por eso estuvo entre los favoritos de su año, porque pese a todas las carencias que le puedas dar, que si el libro no llega, no es lo suficientemente... Vale, o sea, yo estoy de acuerdo, es una distopía, es una chorrada bastante importante juvenil. Pero es tan entretenido, no sé, yo creo que los libros no solo hay que valorar la genialidad de la escritura, que también, pero también uno tiene que saber lo que está leyendo o a lo que se está enfrentando y de vez en cuando despejar la cabeza y leer algo con lo que disfrutes como el que está viendo una película taquillera. Es que es eso totalmente. Y tiene su mérito, yo creo que tiene un mérito al que no se le da la relevancia suficiente. Y este libro, os lo digo de verdad, es puro disfrute en cuanto a lo entretenido, ágil y rápido que se lee. Está en la lista porque engancha y es adictivo. Y es el último de todos. Espero que os haya gustado, las propuestas os hayan gustado y que me digáis recomendaciones del tipo en los comentarios y yo como siempre os contesto. Y eso es todo por el vídeo de hoy. ¡Adiós!